estamos en comunicación con el querido Edgardo Esteban, combatiente de Malvinas, que fue director del Museo Malvinas Argentinas durante el gobierno de la democracia y autor de esa película hermosa que significaba, con su guión, el libro Iluminados por el Fuego, ¿no? Bienvenido, Edgardo. Edgardo, sí, gracias por la convocatoria. Soy Nora. Ahorita, querida. Está Claudio también. Hola Edgardo, querido, ¿cómo está? Radio del Plata en los años 80 trabajamos. Trabajamos juntos con Edgardo, claro que sí, querido, qué alegría verte. Lástima que es hincha de un equipo tan chiquito que... Y vos sos hincha de un equipo tan chiquito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Te quiero mucho, Claudio. Yo también, querido. Edgardo Esteban, el otro día, recordando que nos metíamos en el tema Malvinas, no pude evitar emocionarme, que me saltaran las lágrimas. Estaba solo en casa con Silvia, y Silvia me miraba diciendo qué le pasará a este. Y vengo también motivado por los testimonios de las torturas, el despellejamiento, las violaciones, la picana en los órganos femeninos y masculinos, las terribles historias de la gente que fue tirada de los aviones. Disculpe que yo mezcle las cosas, porque en realidad cada cosa tiene sus códigos, su momento. Pero si bien todos recordamos Malvinas como una gesta patriótica y tenemos a los soldados que combatieron y a sus autoridades positivas como héroes de Malvinas y como defendiendo la soberanía argentina del invasor, Inglaterra, viejo predador de la Argentina, también nos duele el grado de inocencia y de muertes y sufrimientos y luego suicidios de los compañeros que no se bancaron esa experiencia. ¿Cómo ves vos, que has sido soldado y que sos uno de los patriotas que arriesgaron su vida, esa mirada ahora un poco más veterano y más con más distancia? Sí, uno escribe la situación o lo que siente en distintos contextos, ¿no? El libro Iluminados por el Fuego fue en un momento después de la guerra, en una sociedad que sintió el fracaso de esa derrota que se anunció, que llevó a la democracia, que muchos referentes, ¿no?, decían que la democracia se la debemos a las madres, a las abuelas, pero también a los excombatientes, ¿no? Lo que significó esa transición y ese cambio a esto que con todos sus defectos uno trata de preservar y sabe que más allá de este tiempo presente tan complejo va a pasar, como pasa todo, y vamos a seguir construyendo la Argentina que nos merecemos y necesitamos. Y en aquel contexto fue desahogar mi dolor, fue una cuestión en primera persona, fue tratar de escupir lo que me pasaba a mí por dentro, fue mi guerra interior. Lo que nunca pensé que eso se iba a multiplicar, porque era la posguerra, como digo en el final de Iluminados por el Fuego en el libro. Me preguntaba si lo peor había pasado, y en ese contexto lo peor no había pasado, porque había una sociedad que no quería hablar, como si hubiésemos perdido un mundial. La gente al otro día sintió ese fracaso y no duró días o meses, duró años. Después, con la llegada del 2001, 2002, con Néstor, hubo un cambio hacia la mirada de los excombatientes, y hoy es el faro que guía, como decía la canción, los chicos de Malvinas o los muchachos de Malvinas que no hemos de olvidar. Porque de alguna forma esta transversalidad que tiene Malvinas la tienen pocas cosas. Cuando Argentina juega un mundial, nos une a todos la celeste y blanca, y más allá de la diferencia que podemos tener con Claudio de los colores, todos tenemos la camiseta argentina y nos abrazamos, y no nos importa si es River, Boca, San Lorenzo, Deportivo Morón o Nueva Chicago. Y este 2 de abril vamos a volver a vivir la misma experiencia, no importa de qué lado estás. Todos vamos a ponernos la celeste y blanca para recordar a nuestros compañeros caídos que están enterrados allá. Y creo que desde esa perspectiva
Hoy la Argentina abraza a sus excombatientes. Yo no siento, y no sé si escribiría el mismo libro, Martín, y lo hablamos muchas veces. Yo siento que hay otra lucha ahora, que cada año tiene otros desafíos. Yo me guardé todo el año pasado, después que me fui del museo, que por suerte se mantiene el mismo guión que se hizo, porque se planteó, y cuando construimos o participamos en el museo buscamos que fuera un punto de encuentro, más allá del disenso, y hasta hoy sigue la gigantografía de la Giovanelli, diciendo las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, y creo que eso es muy importante, darle continuidad a esa mirada en un museo que no es de guerra, sino que es un museo de historia. Esteban, hubo un proceso que se llamó desmalvinización, precisamente, ¿no? Yo estoy haciendo un doctorado en comunicación y es mi planteo, ¿qué es desmalvinizar y qué es malvinizar? ¿No? Porque si tenemos un gobierno que reivindica a un presidente, a Margaret Thatcher, que es la asesina de 323 compañeros del crucero General Belgrano, y una vicepresidenta que reivindica a lo que son los que hablan de la dictadura militar como parte de esa causa, de esa gesta de Malvinas, ¿qué es malvinizar? Todos estamos malvinizando. La desmalvinización es un verbo que hemos utilizado, y yo lo he padecido, y te puedo asegurar que soy uno de los que más ha planteado la lucha de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, sobre el Atlántico Sur y sobre la Antártida, y sobre lo que significa esa defensa que hoy no la tenemos, que está totalmente debilitada, y que en un futuro va a costar mucho más poder trabajar todo lo que se había hecho, ¿no? Cuando uno ve lo que fue, por ejemplo, la base Petrel, que venía haciendo el gobierno, el canciller, el ministro de Defensa Jorge Tayana, que era una base permanente en la Antártida para que los 365 días del año pudieran haber vuelos desde lo que era el polo estratégico en Ushuaia, con Tolvin como un lugar para armar toda esa estructura, con un puerto, un muelle de 700 metros, 2 pistas de aterrizaje, una de 1500 metros, otra de 1200 metros, y eso hoy me parece que es pura incertidumbre. Es también plantearnos para dónde vamos a ir en esta transición que es difícil en lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales. Desde el año 83 hasta el año 2021, solo de regalía pesquera se llevaron los británicos solamente de la pesca del calamar 197.000 millones de dólares. ¿Cuánto menos le tendríamos que pedir hoy al Fondo Monetario Internacional? Hoy es uno de los lugares con mayor ingreso per cápita, es un paraíso fiscal nuestras Islas Malvinas. En el último censo hay habitantes de 81 países distintos. En el 2012 había de 62, es decir, que se va incrementando la cantidad de gente que vienen de otros países a hacer plata, porque están 2 años, se llenan de plata y se van. Entonces me parece que hay que hacerse un replanteo. Hay una generación que está siendo dispersa en lo que tiene que ver esa construcción de identidad y de pertenencia, y Malvinas tiene que ser todos los días, y Malvinas tendría que haber sido una política de Estado y tendría que haber estado por encima de cualquier gobierno de turno, pero tenemos un presidente que, como decíamos recién, reivindica o prefiere reivindicar a Margaret Thatcher o a Ronald Reagan y a sus políticas destructivas, digamos, lo que tiene que ver con la y con la soberanía, ¿no? Que seguimos inmersos en una desmalvinización absoluta o casi absoluta. En este tiempo sí, pero lo contradictorio es que los que dicen o se llaman malvinizadores, ¿no? Porque yo puedo tener diferencias con otros compañeros, pero tenemos un debate y tenemos una misma mirada. Y quiero que todos los que estamos en esta mesa tenemos claro que las Malvinas son argentinas. Y si hacemos un decálogo por supuesto que las Malvinas son argentinas. Sí, pero hay algunos que no, que dicen o tienen algunas dudas. Déjame incorporar una operación que siempre ha desarrollado Estados Unidos en Europa y que también lo ha hecho en América, cuando junta en un grupo de intelectuales, les da respaldo en la nación, la prensa y todo eso, y luego hace reuniones como la que se hizo en su momento, donde figuraron Beatriz Arlo, Santiago Kovadlov, Juan José Sebrelli, incluso La Nata y otros más, Martín Caparrós, para decir que para ellos las Malvinas eran inglesas. Digo, este es un hecho tan a contramano, tan cobarde y vil, tan insoportable desde el punto de vista de la argentinidad y de
la consideración de estos hijos de puta disfrazados de intelectuales y de personalidades, más allá del bien y del mal, usados por Inglaterra y por los intereses de la OTAN, con un lustre prestado, inventado, como han hecho en Europa también, con estos grupos de intelectuales sobrevalorados, nada más que para decir que las Malvinas son inglesas, hijo de mil putas. Cuando está dentro de la plataforma marina nuestra. Sí, bueno, es nuestro, digamos, de toda la vida. Pero nos han invadido de la época de la colonia. Nosotros hicimos una experiencia inmersiva cuando estábamos en el museo, que lo hizo hasta el propio Papa Francisco. Yo fui al Vaticano en el 2022, el 7 de diciembre, a Santa Marta, y él se puso unos óculos y él se reía y decía, esta va a ser la única vez que voy a caminar por la Argentina, me parece. Y fue una charla hermosísima que tuvimos, donde hablamos de la guerra, donde hablamos, en ese momento estaba muy preocupado también por lo que era el conflicto bélico en Ucrania. Y en esa experiencia inmersiva vos lo que tenés que entender es que la cordillera de los Andes, que pasa por la parte del norte de lo que es Ushuaia, que es la única ciudad que está del otro lado de la cordillera, en ese pasaje Garibaldi, sigue por las islas San Pedro, mal llamada Georgia, Shetland, Sandwich y Orcadas, y empieza en la península antártica. Si vos sacás, como hacíamos nosotros en esa experiencia inmersiva, el agua de nuestro océano Atlántico, las Islas Malvinas son parte de lo que es la continuación del continente, del territorio argentino continental. Eso es lo que tenemos claro. Está en sobre las marítimas. Es parte natural del territorio argentino, más allá de todos los elementos históricos que podemos tener. Y si vos vas al Reino Unido, decime dónde hay un monumento, una plaza, un lugar, algo de referencia. No existe, no saben. En el Museo Británico de Guerra, un país que ha tenido desde las dos guerras mundiales, Trafalgar, la guerra de los 100 años, Waterloo, es una mesita para ellos Malvinas, es una mesita con 4 o 5 fotos y se acabó ahí, porque no tienen idea dónde están las Islas Malvinas. Es simplemente un plan estratégico para poder contener con sus aliados de la OTAN el control no solamente de nuestro Atlántico Sur, sino de lo que va a ser la disputa de la Antártida dentro de algunos años, cuando se disputa ese 80% del agua potable que hay en el planeta, esas reservas inmensas que tienen de petróleo y todos los recursos naturales. Es decir, ellos, si vos te pones desde un satélite, las Islas Malvinas casi ni se ven, pero tienen un radio de control en lo que es todo el Atlántico Sur, mirando hasta África, pero también mirando en lo que tiene la ruta de la seda. Y Ushuaia de la península antártica son 990 kilómetros. Uno cree que Sudáfrica está mucho más cerca y está a alrededor de 3.000 kilómetros, Ciudad del Cabo de la Antártida, y lo mismo Nueva Zelanda y lo mismo Australia. Entonces, ¿de qué me están hablando? Nosotros tenemos que tomar conciencia de eso, trabajar todos los días con relación a la pertenencia y la entidad de la soberanía. Y es un tema que está diluido, que nadie lo habla. Me duele porque ahora vamos a estar una semana donde salimos a hablar de vuelta, no en el caso tuyo, Martín, que nos conocemos hace muchos años y es permanente. Tu lucha y tu reivindicación y no has claudicado bajo ningún punto de vista. Pero ahora tenemos la efeméride de la prensa, y Malvinas hay que hablar todos los días, más allá de la reivindicación y el reconocimiento a nuestros muertos, a los excombatientes y a la causa, porque es parte de esa lucha y de los recursos naturales. No miramos el Atlántico Sur, pero gran parte de la alimentación y de toda esta reserva. Ahora le estamos pidiendo de vuelta plata al Fondo Monetario Internacional. Y hubiésemos vivido tranquilamente con los recursos naturales que no supimos aprovechar y no supimos construir y no sabemos trabajar. Perón, Juan Domingo Perón, y que en este programa, cuando los ingleses, que tenían todo el monopolio del mercado de los frigoríficos y de la carne y de ese pésimo y horrible acuerdo de Russellman y Roca en la década infame, le dijo a los ingleses: nosotros no le vendemos más carne a Argentina si no la compran desde los barcos. Y los ingleses le dijeron: no le vamos a comprar, porque queremos llevar en esa exclusividad que teníamos de nuestros barcos factorías. Y Perón dijo: no les vendemos más carne. A los 6 meses los británicos le estaban pidiendo de rodilla. Perón le duplicó el valor de la carne. Y ESMA, esa empresa marítima del Estado, era la que transportaba la carne, porque Perón no quería no negociar, porque era negocio y era parte de los ingresos económicos que entraba a la Argentina, pero lo que sí quería plantearle una política de defensa del Estado, de defensa de la soberanía de los recursos naturales. Acá nadie dice nada, no hay control, hacen lo que quieren, se meten los británicos, se destruye la industria nacional y estamos perdiendo
todo lo que tiene que ver con la soberanía y con lo que significan dos islas. ¿Se acuerdan cuando más decían dos islitas? Sí, son dos islitas, pero que tienen una inmensidad de 6 millones de kilómetros cuadrados, nuestra plataforma marítima austral, que es lo que tenemos que defender y lo que tenemos que trabajar. Por eso, Malvinas es todos los días. Y si vamos al fútbol, ustedes piensen que en el Mundial de Qatar, el único lugar del planeta en donde no se podían poner unas camisetas celeste y blanca o flamear una bandera argentina cuando Argentina salió campeona del mundo, en nuestras Islas Malvinas, que está a la misma distancia de Londres que Buenos Aires de Doha. Entonces, lo que tenemos que trabajar es para que todos los días podamos hacer ese camino, porque yo siempre tengo el sueño, lo único que espero antes de morir es ver flamear la celeste y blanca en nuestras islas. ¿Te acordás lo que se cantaba en Qatar? Que se cantaba... Los pibes de Malvinas. Los pibes de Malvinas. En japonés lo escuché ese canto, me decían, ¿qué significará los pibes de Malvinas? Sí. Claro. Y tenemos que trabajar, porque hoy los pibes de Malvinas, que ya no somos tan pibes, es el faro, porque este miércoles, por más chiquito que sea el pueblo, todos van a hacer un homenaje a nuestros compañeros y a nuestras veteranas y a nuestros veteranos de Malvinas. Por eso me parece que es importante, porque esa vigilia tiene que ser el que nos guíe en la defensa de soberanía, porque después si no la Sanata van a poner un video institucional, el gobierno, va a salir la vicepresidenta a hablar de la gesta de Malvinas, pero con eso no alcanza. Soberanía se construye con militancia, se construye con convicción y se construye todos los días. Totalmente. Así que, perdón por la emoción o por la euforia, pero... No, sí. Edgardo. Sí, es lindo emocionarse, Edgardo. Edgardo, ¿sabés que yo tengo la bandera de Malvinas? Yo tengo la bandera de Malvinas donde dice que los chicos de Malvinas tenemos que contenerlo. Yo estoy acá en mi lugar, que es todo Malvinas. Ustedes tiran acá todo. Y hoy estoy muy triste porque recién vengo de un velatorio, de un entierro, de la hija de un querido compañero, que es Sebastián Miñona, que es el papá o el creador de Samba. Así que... Bueno, lamentamos mucho. Desde la cultura por la soberanía, ¿no? Lamentamos mucho. A Samba, al canal Encuentro y a todo lo que significa totalmente la soberanía cultural, porque soberanía no es solamente la soberanía marítima o territorial, es económica, es política, es cultural. Es cultural. Es histórica, es histórica. Es comunicacional, ¿no? Porque totalmente. Muy bien. Edgardo, el otro día me encontré con Ramón Garcés, que te quiere mucho, tiene grandes recuerdos de vos. Un documental hizo hizo un cortometraje que se va a emitir ahora en Canal 9. Exactamente, que dura 13, 14 minutos, Entre Mundos creo que se llama, y me dijo que va a ser subido al YouTube en pocos días. Comentamos, Ramón tuvo, digamos, la hidalguía a los 19 años de voltear un Harrier, ¿no? Y yo le preguntaba a Ramón el otro día, ustedes en el momento del conflicto se sentían acompañados por la oficialidad en esos momentos trágicos, de mucha tensión, que lo único que les interesaba es poder supervivir, ¿no? En ese momento, ¿no? Más que nada pensaban en la supervivencia y en que traten de salvarse los demás compañeros. ¿Estaban realmente acompañados por la oficialidad? Yo creo que a veces lo malo y lo que uno aprende con el tiempo, y también lo hablamos mucho con Martín, es generalizar, ¿viste? Porque no somos todos los periodistas buenos o malos, claro. Hubo gente muy valiosa y hubo gente que no tuvo la dignidad de entender lo que era la camaradería, el compañero y el soldado, y había esa mistura del civil y el militar, y se sintió en algunos casos y se hizo mucho daño. Para mí el tiempo ha pasado ya son 43 años, ¿viste? Entonces uno como querida, yo me he podido reencontrar con mis compañeros de Malvinas, de mi unidad, habían sido muy críticos y en algunos casos siguen siendo críticos, pero a pesar de esas diferencias podemos hablar. Y hemos entendido que hay códigos que no se van, porque si hay algo que va a perdurar hasta el último día de mi vida es las secuelas de la guerra, es decir, es una mochila que está, es una cicatriz que está. Realmente. Hay miradas y códigos entre mis compañeros, cuando nos miramos a los ojos solo ellos entienden esa situación, y hoy me parece que es un tiempo también de reflexión. Yo... quien ha hecho y quien se ha equivocado también tiene que planteárselo. Creo que hay debates todavía que se siguen dando, pero
también creo que hoy tenemos que seguir trabajando y construyendo, porque a veces esos ejes nos distraen un poco de lo que es la construcción de soberanía, ¿no? Claro. A eso iba, Esteban, mi última pregunta es la siguiente. Tengo para mí que hubo mucha gente que, no sé si mucha, gente poderosa, gente con muchos intereses, que le interesaba más la derrota ante los ingleses que la victoria, porque eso iba a cambiar muchas cosas en la Argentina. Iba a sostener por un tiempo quizás la dictadura, pero iba a cambiar muchas cosas en la Argentina y en Latinoamérica. Esa es mi sospecha, digamos, mi opinión. Yo creo que a veces lo que me preocupa es que se había construido una patria grande, muy fuerte con el tema de soberanía, ¿no? Y la consigna "volveremos a Malvinas de la mano de América Latina" era muy fuerte en esa década maravillosa. A mí me estaba trabajando y sabían que yo era corresponsal de Telesur y estuve en México en una cumbre de presidentes del Grupo Río y uno de los mejores discursos fue el de Lula, hablando sobre Malvinas, no hablemos de Evo, de Chávez o de Correa, y había esa relación de pertenencia, porque en definitiva América Latina también tiene una disputa que es Malvinas, porque es parte del territorio latinoamericano. Entonces toda esta cuestión de construcción del imperialismo, ¿no? que sigue siendo en algunos casos muy fuerte, que somos funcionales a eso. Yo siempre recuerdo la palabra caníbal, ¿no? Que fue una imposición de cuando Colón llegó al nuevo continente, a estas tierras, y empezó a estigmatizar a los pueblos originarios. Y cómo ese proceso de caníbal, después hasta Shakespeare escribió La Tempestad y después aparecieron distintos referentes como Fernández Retamar en Cuba o Rodó en Uruguay, y se empezó todo un cambio, una transformación, y se potenció esa pertenencia del caníbal como parte. Hasta el propio Caetano Veloso tiene canciones y tiene un movimiento que reivindica ese canibalismo falso en función de la construcción de América Latina. Y nosotros tenemos que trabajar con nuestras raíces, con nuestra construcción colectiva, entendiendo la patria grande, sabiendo que esto que estamos viviendo ahora es transitorio. Yo creo que todo pasa, esto va a pasar, y nos va a potenciar. Tenemos que asumir nuestros errores, tenemos que tratar de entender de que la unidad es un camino que todavía nos está faltando. Yo traté de entender leyéndolo a Byung-Chul Han y a Varoufakis, y entendiendo lo que viene, porque es un mundo difícil, porque antes teníamos el territorio en la unidad básica y ahora el territorio lo está manejando esto. Claro. Entonces, construir desde estas redes que nos costó. Estamos en un año donde se cumplen 80 años del 17 de octubre, 80 años, y hay mucho por construir mirando hacia el futuro, pero tenemos que reconquistar a nuestros jóvenes, explicarle a esas generaciones que no entendieron, porque mi hijo tiene 21 años y tiene convicciones y sabe quién fue Néstor y Cristina, pero hay chicos que no han vivido ese tiempo, y empezar a construir ese nuevo oxígeno para darnos una oportunidad, porque yo siempre tengo mucha esperanza, ¿no?, de que vamos a ser un país mejor. ¿Sabes mucho lo que están haciendo por estos días, ¿no? ¿Sabes qué me ocupó mucha atención? En el campeonato mundial que ganó Argentina, el amor de los pueblos de la India, de Bangladesh, de los países limítrofes, por la camiseta argentina, teniendo en cuenta todo lo que ellos habían sufrido del colonialismo inglés, ¿no? Y cómo tanto el gol de Diego como el recuerdo de Malvinas generaba una adhesión de todos esos pueblos, ¿no? No, Irlanda y Escocia lo mismo, ¿eh? Irlanda y Escocia lo mismo. Irlanda las dos Irlandas, porque más allá que Irlanda del Norte todavía pertenezca al Reino Unido, hay mucha resistencia, ¿no? Acordémonos del Sinn Féin, ¿no? Así es. Los irlandeses tienen una canción en inglés que dice Malvinas Argentinas. En Edimburgo, tengo que reconocer, Edimburgo, estoy hablando de la capital de Escocia, hay un santuario maradoniano. Mirá. Es decir, la pasión que significa el fútbol. Quien siente el fútbol, como yo sé que lo siente Claudio, como o lo siento yo, ¿no? O la frustración, como ayer River que empató ahí, casi se pierde.
es Malvinas también, porque hay una cosa adentro que te genera esa pasión cuando uno habla de Malvinas, ¿no? Hay cosas o hay referencias que nos marcan a fuego, y en Argentina podemos tener muchos matices, quizás pocos, quizás decimos, ¿quién irían a vivir a Malvinas por las cuestiones climatológicas, las distancias? Pero está esa pertenencia y esa identidad, y eso lo tenemos que potenciar, no lo podemos claudicar, y a veces tenemos egoísmos personales, o todos nos creemos que somos el ombligo del mundo, y nos peleamos y atacamos a los propios malvineros, en lugar de respetar y decir, bueno, vamos caminando en paralelo. Y eso hizo mucho daño también, ¿no? Las individualidades, y no entender lo colectivo. Y podemos que estar bien enojados o no con Cristina, pero Cristina en el 2013, un 2 de abril, en la ciudad de Puerto Madryn, dijo: la patria es el otro. Y a la noche hubo una tormenta inmensa, terrible, una inundación que generó una catástrofe bastante compleja en La Plata, no sé si recuerdan, donde sí, claro, 2012. Los universitarios salían a ayudar, y ahí había una cuestión de identidad. Y la otredad es parte de esa construcción que todavía nos cuesta. La pandemia hizo mucho daño, la digitalización está haciendo mucho daño, y la inteligencia artificial quizás haga mucho daño más. Pero tenemos que entender y seguir trabajando, los que tenemos barbas, canas, en función de que nuestros hijos y las generaciones venideras puedan entender esa construcción. Porque es un país maravilloso, Argentina. ¿Qué nos pasa? Estamos en la pelea, en el enojo, en la disputa, y ahora potenciamos esa construcción de insultos y de odio que no sirve para nada. A mí me cuesta mucho entender las redes porque no comparto ese camino. Creo que hay otros caminos en el diálogo, sí, de las convicciones, porque acá, si hay un espacio de convicciones, es este. Y me parece que de esa perspectiva tenemos que seguir trabajando, y más en un año especial donde son 80 años de aquel 17 de octubre que dejó, y que fue una bisagra en nuestra historia, y que tenemos que volver a reivindicar y actualizar. Y que espero que reeditemos ese 17 de octubre en algún momento, Edgardo. Como bien decías vos, todo pasa, todo llega. Mira, si había un canal que era muy malvinizador, justamente fue el que yo pertenecí durante mucho tiempo, que fue Crónica TV, donde permanentemente recordábamos no solamente a los veteranos, a los combatientes, a los caídos en Malvinas, sino también aquella gesta histórica de la que participó Héctor Ricardo García en el 66 con Dardo Cabo, ¿no? Es el boludo Ricardo García, pero financió no solamente a Dardo Cabo, sino a Miguel Fitzgerald. Claro, exactamente, a todos los demás que acompañaron a Dardo Cabo. Hizo 700 kilómetros con un avioncito que no pudo llevar ni un fotógrafo. Fue la etapa más importante de la historia argentina. Por eso te estoy diciendo. García viajó ahí porque no tenía previsto ir en ese vuelo. No, pero fue un patriota que registró todo eso. Un genio, un tipo que tenía muy bien la causa malvina. Y otro personaje que yo siempre reivindico, que la vida me regaló como amistad, y que era muy malvinero, y que Nora lo conoce porque sabe que fue por ella que lo conocí, es Roberto Sánchez. La viva Nora. Sandro. Ella te puede contar lo que... Sandro estaba enojado en un momento muy, muy fuerte con el canal que yo trabajaba. Ella me invitó, le llevé Iluminados por el Fuego. Roberto lo leyó, y a partir de ahí se generó un vínculo de afecto, de una generosidad y de una humanidad que también a mí siempre me sintió como parte de esa pertenencia y esa identidad. Sandro es Argentina y es Malvinas. Como Crónica, como lo es ese programa, todo lo que luchamos por la soberanía. ¿Me equivoco, Norita? No te equivocas nunca. Mira, ¿puedo contar la historia? Mira, mi mamá se estaba muriendo de cáncer. Y Nora me dice, venite acá a charlar un rato con Roberto, porque cada vez que, no sé, estaba por el Gran Rex, y lo fui a saludar, y le conté que mi mamá estaba muy enferma y que se estaba muriendo. Le quedaban 2 semanas. Y él, durante años, me mandaba todos los fines de año a la oficina una o dos botellas de Pommery, de champagne. Y a la tarde llegó una moto con 2 entradas para la última función de Roberto en el Gran Rex, fila 4 en el centro, para mi mamá. Así que mi mamá, que tenía cáncer de mama, se puso su corpiño rojo. Vos la conociste, Martina, mi vieja. Sí. Se puso su peluca, no tomó la morfina, y se fue y bailaba, creo que arriba del banco. Era una de las nenas de Sandro. Una de las chicas, sí, estaba fascinada. Y cuando estábamos terminando, y yo le digo a Nora, bueno, agradecerle a Roberto toda su generosidad, me dijo Nora, no, Roberto quiere conocer a tu mamá.
el chupón que le pegó en la boca a mi vieja. Así era, Roberto. Nunca más volvió a la realidad. Ella así que eso para mí es un agradecimiento que se lo debo a Nora de algún lugar y a Roberto por esa humanidad que tenía inmensa, que no podía mostrarla por el desborde, porque sus chicas eran una cosa... A vos nunca nos pasó eso. Qué bárbaro. De las chicas. Qué lindo. No, pero además era un tipo fantástico. ¿Te acordás? Nosotros en Telenoche, cuando no teníamos nada para cerrar, nos llamábamos a Roberto y él venía a hacer el cierre de Telenoche. Y en el libro que escribí sobre mi papá, que no sé si lo leíste, Martín, 3 golpes en la ventana, que hablo sobre el asesinato de mi viejo en Morón. Lo recuerdo, Edgardo, esas charlas que teníamos allá en los 80. Digo, qué vida intensa tuviste, hermano, porque siempre recordabas con mucho amor a tu viejo, con mucho amor. Yo escribí el libro, que es un libro hermoso. Ahora estuve en el pueblo de mi abuelo, que nadie de mi familia sabía. Mi abuelo era anarquista español, nació, decían algunos en Murcia, otros en Cartagena, pero nació en un pueblito llamado Alumbres, que hoy son 200 habitantes, y se vino a la Argentina y se fue a trabajar a las minas de la Carolina. Él era minero allá en la mejor época, se escapó en la persecución, dinamitó él con su grupo todas las minas, porque venía el ejército español y tuvo que ir. Y se fue a trabajar a San Luis, a las minas de la Carolina, y ahí empezó toda la historia de mi viejo, y bueno, y después mi viejo viene en el 54 a Buenos Aires cuando muere mi abuelo, con toda la familia en un Bedford, eran 11 hermanos que venían con mi abuela, y se instalan ya cuando Perón no estaba. Mi papá militó todo el peronismo de la resistencia hasta que en el 72 lo matan en mi casa delante de mis hermanos. Mi hermano tenía 9, mi hermano 7, mi hermana 4 años, y bueno, y ahí una tragedia por las propias internas y una muerte muy injusta. Tenía 32 años y mi mamá estaba embarazada. Qué joven, por Dios. Pero bueno, pero la historia de alguna forma marca esa vigencia, esa permanencia, esa lucha, y siempre me acuerdo de Martín porque Martín tenía la inmobiliaria en Aedo donde mi viejo iba, García Mels era, ¿no? Algo sí, así. Señor. Y la primer radio de lucha que hubo en la Argentina estaba en el sótano de esa inmobiliaria. FM Aedo. FM Aedo. Así que Martín fue el fundador de lo que fueron las radios alternativas, en ese momento las radios truchas. Me acuerdo que hacíamos un programa con una... ¿se acuerdan cuando aterrizó un avión en la Plaza Roja, un Cessna? Sí, me acuerdo. Sí. Con mi hermano habíamos hecho como una rueda de bicicleta, le habíamos puesto esos globitos de agua y hacíamos girar un helicóptero, entonces lo hacíamos viajar a Ubaldini con Álvaro Alzogara, y era divertidísimo. Hoy toda esa imaginación de la radio, vos en la radio antes podías hacer un striptease. Claro. Te está viendo, ¿no? Hoy ya se perdió la magia de la radio. Claro. Yo me ponía a bailar con mi productora en radio cooperativa, apagaba todas las luces, ponía música lenta y me ponía a bailar con mi productora. Hacía lo que querías en la radio porque claro. Vos te imaginabas. Claro. Hoy no podés hacer porque con el streaming se perdió se perdió toda la magia. La magia. Exacto. Horacio, querías agregar algo, Horacio del Prado. Sí, Edgardo, que me quedé con la espina de la tribuna. Cuando dijiste, yo no sé, dijiste sobre tu libro famoso, sobre Iluminados, ¿no? Yo no sé si hoy lo escribiría tal cual. ¿Por qué? ¿Qué cosa vos revisarías o reenfocarías ahí? Muchas cosas, porque uno escribe... Mirá. Me sorprendés, ¿eh? No, porque era un tiempo, es decir, en el 83, yo empecé a escribir el libro en el 85, cuando estudiaba en el Círculo de la Prensa, lo terminé en el 93, alentado por otro gran malvinero, ¿no? que es Santo Biasati. Santo me ayudó mucho, me dio la licencia, yo era mobiliero de él, para tomarme casi un mes para escribir el libro en el sur. Y en ese momento había como muchas más broncas, era más el enojo, había mucho silencio, nos habían prohibido hablar, pero estaba el silencio que nos exigieron los militares, pero el silencio de una sociedad que te daba la palmadita en la espalda y te decía, ya fue, ya pasó. Yo cuando volví a mi casa el 25 de junio del 82, yo esperaba a la Argentina que me recibiera. Claro. Ahora rescaté las poesías, ahí te la mandé a Martín, de aquellos días que yo escribí. Después te voy a mandar la poesía, te la voy a mandar para que veas la poesía que escribía mi papá. Después, cuando yo fui a la tumba de mi viejo después de Malvinas y cuando regresamos. Y
y ahí los vecinos hacían una cadena de oración y porque había una Virgen de Luján. Entonces yo dije, si vuelvo vivo voy a volver de rodillas a mi casa. Y cuando me bajé a 3 cuadras de mi casa, en Aedo, hacía mucho frío, y yo pensé que iba a estar toda la Argentina, que iba a haber pasacalle, que iban a estar mis amigos, mis compañeros de colegio, ni mi novia, porque la suegra, es decir, la que era mi suegra, dijo, no, Edgardo, no hay que ir a recibirlo porque yo tengo miedo porque viene alzado, dijo, el término alzado. No sé que los veteranos qué pensarán que significaba alzado. Pero ni siquiera... Y lo único que había en mi casa era un perro ladrando en la oscuridad de la noche, una luz blanca y mi mamá. Y ahí sentí ese silencio que fue duro. Y ese silencio me generó un dolor interno y después lo que significó la problemática del estrés postraumático, la falta de contención y la problemática de los suicidios, no es casual. Claro. Edgardo, ustedes cuando termino con esto, Claudio. Hoy hay otra sociedad, hoy hay una sociedad que nos contiene, hay un Estado que lo hizo a nivel de medicina, que todavía siempre hay asignaturas pendientes y que lamentablemente estos últimos tiempos hay y están habiendo retrocesos como los medicamentos, pero es otra la Argentina. Hay otro diálogo y es distinto, entonces no sería el mismo libro. Es más, estoy escribiendo, pero porque es el camino que yo encontré para poder, lo que se llama la resiliencia, ¿no? Pero no sé si hoy Iluminado sería... Lo hablé, a mí me pasó con Galeano, mira, cuando lo conocí a Galeano, que el otro día hablaba, él también hacía una gran crítica de las venas abiertas de América Latina. Silvio Rodríguez una vez charlé también y él hacía una gran crítica de Canción Urgente para Nicaragua. Porque son en esos tiempos y en esos contextos. El 90, el 80 no es lo mismo no era lo mismo que el 2003 o el 2010, no es lo mismo ahora, ¿no? Claro, si hoy escribe otro libro porque estamos perdiendo todo lo que tiene que ver con soberanía. Claro. Edgardo, yo te preguntaba cuando terminó el conflicto, el 14, ustedes fueron a Montevideo y después tenían que ir hasta Comodoro Rivadavia, ¿no? ¿Fue así? Volví en el Canberra, fui prisionero de guerra en el buque británico. Primero fuimos de prisioneros de guerra en un depósito de YPF, porque no olvidemos que el combustible que se abastecía a Malvinas era de YPF, el gas era gas del Estado. Claro. Los vuelos eran los vuelos de línea aérea del Estado. Y el aeropuerto que aún hoy funciona, en Puerto Argentino lo hizo la Fuerza Aérea Argentina, y que se inauguró con la bandera argentina y británica. De ahí fuimos a los campos de prisioneros y después subí al buque británico que la prensa argentina decía que estaba hundido, que era el Canberra. Me pasó que, mirá, hacen la requisa en el Canberra, me sacan los cordones, me sacan las fotos, el rollo de fotos, y descubrí después de 40 años que me habían sacado esto, que era mi cédula militar, que se vendió en el 2020 en un remate en Londres a 1.750 libras esterlinas. Y entonces empezamos, me llamó una periodista cordobesa, Alicia Panero, diciéndome de que había visto en eBay que se estaba rematando mi cédula militar, mi identidad, mi pertenencia. Y entonces a partir de ahí empecé una campaña, primero me ayudó Damián Loretti, después gracias al embajador argentino conocí a Federico Chincote y durante 2 años sistemáticamente empezamos a hacer la demanda a la policía británica. ¿Ustedes vieron la serie Adolescencia? Sí. Vieron que no hay un juez, sino que todo pasa en la policía. Si la policía es la que hace los sumarios, la investigación, es decir, no es como acá que tenemos, va a la justicia un fiscal, sino que va... Bueno, nosotros hicimos toda esa demanda a la policía británica y el tipo se cagaba de risa, decía que no me iba a devolver porque yo tenía elementos de soldados británicos en el Museo Malvinas, cosa que no es verdad. Y nunca supimos el nombre porque tenía un nombre fantasía que era Harry Pitt 69. Y al final la policía decidió ir a la casa, allanarla, y el 7 de abril del 22, es decir, 40 años después, me devolvieron mi identidad. El 16 de abril me lo trajo la Cancillería, me lo dieron en la Cancillería y pude recuperar mi... Mirá, para un país que se afanó el Partenón de Grecia, que se afanó a Cleopatra, que no se afanaron las pirámides de Egipto porque no entraban en los barcos. Poder recuperar algo como esto es un logro, un granito de arena para luchar por la soberanía. Sos Superman. Es convicción, y lo que uno no puede perder es la convicción. Y es la misma convicción que tengo en el sueño de recuperar nuestras Islas Malvinas. Muy bien. Edgardo, una fiesta, esta entrevista de amigo, de amor, de admiración, de afecto, de reconocimiento y de emoción también.
Yo los quiero mucho, gracias. Es un aire, tenemos que buscar estos refugios. Yo estoy empezando recién de vuelta a hablar porque creo que ahora tengo más claro el horizonte hacia el futuro. Tenemos que transmitirle a los jóvenes. Nosotros ya somos grandes, pero también tenemos hijos. Y vos serás grande. Sí. Te quiero, Edgardo, te quiero mucho. Yo también los quiero mucho. La verdad, un abrazo grande. Y Claudio, sigan celebrando los partidos de cabotaje. No se preocupe, hijo, viste que todo pasa, todo llega, todo pasa, todo llega. Hijos nuestros nacieron, hijos nuestros morirán. Sí, particularmente en el Bernabéu. Te quiero, te recuerdo el gol de Farré, a la vez. Chao, mi amor, te quiero con toda mi alma. Igualmente, hasta pronto, gracias. Chao, corazón, chao, cariño a la familia. Se me retrasó un poco el asado. Te quiero, Edgardo. Igualmente, gracias.